Bueno, comenzamos. Lo último que vimos fue que estábamos encarando el lenguaje que usamos en economía y habíamos tomado de base el modelo tradicional de economía que tenía los recursos, los bienes y servicios y las necesidades. Lo que vimos como recursos, porque cuando uno dice recursos, la gente inmediatamente, el común de la gente, piensa en el dinero. Nosotros vimos que los recursos son los denominados factores básicos de la producción, que eran los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos materiales. En la clasificación moderna y en la clasificación tripartita correspondían a los recursos, a la clasificación tripartita correspondían a la tierra, el trabajo y el capital. Ahora vamos a entrar en los bienes y servicios. En primer lugar, vemos los bienes. Y la verdad que cuando uno utiliza la palabra bien, está pensando en algo que nos hace bien. Si no, no sería justamente un bien, es decir, en algo bueno. ¿Y qué es lo bueno que tienen los bienes y por qué se llaman bienes? Y simplemente porque nos hacen bien. Y nos hacen bien porque satisfacen una necesidad. Y al satisfacer una necesidad, el bien se transforma en un bien útil. Entonces, los anteojos, para mí, satisfacen la necesidad de ver con nitidez la pantalla, es decir, que es un bien para mí. Un bien también sería esta llave que permite abrir la cerradura de una puerta. Un bien sería que sería un control remoto de un portón a distancia. Todos son bienes porque son útiles, porque cumplen una finalidad que es satisfacer una necesidad que tenemos. Entonces, un bien es todo aquello que directa o indirectamente satisface una necesidad. Antes decía una necesidad humana, pero me di cuenta que hay bienes que no son para los humanos, pero que son bienes. Por ejemplo, la comida para los perros, para los gatos, para los conejos, para los pájaros, etc. Entonces le saqué la palabra humano y un bien es todo aquello que directa o indirectamente satisface una necesidad. Pero lo principal de un bien no es eso. Los bienes se caracterizan porque un bien es todo aquello que se prefiere más a lo menos. O sea que en términos de bienes preferimos tener más a menos. Si yo en este momento haría un recorrido por sus placares, seguramente encontraría varias remeras, no una. Es decir, que probaría de esta manera que en términos de bienes siempre tenemos más a menos. Porque con tener una única remera estamos ya satisfaciendo una necesidad primaria, vital, que es la de vestirnos, con una sola muda. Pero cuando se trata de bienes tenemos más de uno. Y esto corrobora lo que en la clase pasada veíamos del marketing, cuando los que hacen marketing tientan a los consumidores, los incentivan, a través de ofrecerles, por ejemplo, lleve 3 unidades al precio de 2. Les quería mostrar esto justamente porque justo en este momento estaba leyendo los correos que me entraron. Y tengo uno acá, miren, no sé si alcanzan a ver, creo que no, por los colores. Bueno, es un aviso de Carrefour que dice el 80% en la segunda unidad y también hay promociones de lleve 3, pague 2. Es decir, que estamos justamente corroborando lo que son los bienes y eso es lo que nos lleva a tener más que tener menos. Si vamos a un súper y vamos decididos a comprar 1 kilo de arroz,
pero resulta que llegamos al súper y vemos una montaña así de paquetes de arroz en donde dicen lleve 3 kilos o medio kilo al precio de 2. ¿Qué hacemos? Naturalmente, si tenemos los recursos monetarios en el bolsillo, vamos a comprar la oferta porque preferiremos tener 3 al precio de 2 en vez de comprar 1 al precio de 1, porque estaríamos desechando la oportunidad de gozar de un descuento del 33% en cada una de las unidades. Bien, disculpen, pero tengo un resfrío de todo, parece la porquería de la tierra del día sábado, que era esa tormenta de tierra, me afectó muchísimo. Espero que no sea coronavirus, pero no, dicen que con el coronavirus uno no tiene un resfrío o síntomas de resfrío mojado, es decir, o húmedo. Lo seco es lo problemático, la tos seca, todo, ¿no? Yo tengo secreción continua por la nariz y estoy congestionado. Pero bueno, es simplemente, de todos modos, aproveché hoy que fui al banco y me hice tomar ex profeso la temperatura para estar tranquilo de no tener el coronavirus. Seguimos entonces. Ahora vamos a la clasificación de los bienes. La primera clasificación que abordamos es según su propiedad, es decir, de quién son, a quién le pertenecen. Los bienes se clasifican en privados y en públicos. Los bienes privados pertenecen a los particulares, a cualquiera de nosotros, y los bienes públicos pertenecen al Estado. Por ejemplo, nuestra facultad pertenece al Estado nacional. Ahora, podemos clasificar también los bienes según su carácter. Según su carácter, los clasificamos en bienes libres y en económicos. Los bienes libres se caracterizan porque son abundantes y no son propiedad de nadie, es decir, que no son apropiables. Los bienes económicos tienen 3 características. En primer lugar, son escasos. En segundo lugar, son útiles. Y en tercer término, son apropiables. Es decir, que reconocen la propiedad de alguien. Y es aquí que cuanto más escaso es un bien, mayor será su precio. ¿Quieren que probemos si esta regla se da en la realidad? Miren, para Semana Santa, el precio del pescado aumenta y la gente se queja. Es lo mismo que para fin de año, las bebidas como las gaseosas o la cerveza, normalmente son las que aumentan de precio. Pero vamos, para que lo veamos más simple al ejemplo, vamos al tema del pescado, ¿por qué aumenta en Semana Santa? Y naturalmente aumenta porque nuestras preferencias por comer pescado crecen, aumentan de manera exponencial, así como la pandemia, de manera exponencial comparado con días anteriores o con el mes anterior. Es decir, toda la gente empuja o apunta, más bien dicho, sus preferencias a comer pescado. Entonces, naturalmente, eso hace que la demanda de pescado sea mayor que la oferta que tienen. Entonces, cuando hay ese desfasaje de que hay una mayor demanda frente a menor oferta, naturalmente esto se equilibra a través de subir el precio. Es decir, que estamos corroborando lo que decíamos, que cuanto más escaso es un bien, mayor será su precio. Bien, vamos ahora a trabajar con la siguiente clasificación, que es según su naturaleza. Según su naturaleza, los bienes se clasifican en bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que se destinan al uso o a la producción de otros bienes. Es decir, o los usamos o, de lo contrario, los utilizamos para producir otros bienes, como sería el caso de una maquinaria, de un equipo, de un aparato, de un instrumento.
Entonces, vamos ahora a la clasificación de consumo. Es decir, que son aquellos bienes que se destinan directamente a ser consumidos. Pero hay que distinguir que existen dos tipos de consumo, o dos tipos de bienes, no de consumo. Los bienes de consumo durable y los bienes de consumo no durable o perecederos. Perecederos se escribe con C, perecer, de perecer, de terminar la existencia. Entonces, los bienes de consumo durables son aquellos que permiten un uso prolongado. Por ejemplo, una notebook, una computadora, un teléfono, la cocina, la heladera, un lavarropas, etc. Y luego tenemos los bienes de consumo no durables o perecederos, que son fundamentalmente los alimentos. Por eso es que los alimentos, todos deben llevar la fecha de vencimiento. Pero, por ejemplo, compramos una planta de lechuga, pero no hay fecha de vencimiento allí. Pero lo podemos corroborar a este ejemplo diciendo, traemos la lechuga, la lavamos bien en nuestra casa, la ponemos dentro de una bolsita de papel film y la colocamos en el crisper de las verduras. Supongamos que vamos dentro de 3 semanas a ver cómo está la planta de lechuga para ser consumida. Seguramente la vamos a tener que desechar porque estará toda mojosada. La verdad, es decir, que no está comestible en definitiva. Bien, vamos a clasificarlos ahora según su finalidad. Los bienes se clasifican de acuerdo a la finalidad, si son bienes intermedios o si son bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que se usan en la producción de otros bienes, que serían las materias primas o insumos, o las autopartes. Pensemos en un automóvil, la cantidad de autopartes que las fábricas utilizan para armar el automóvil. Es decir, todas esas autopartes son bienes intermedios. Luego tenemos los bienes finales. Los bienes finales son aquellos que se destinan directamente al uso o al consumo. Vamos a ver ahora la clasificación de los bienes según su función. Entonces, según su función lo podemos clasificar en bienes sustitutos y en bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que reemplazan en el consumo a otros bienes cuando aquellos subieron de precio. Por ejemplo, sube de precio la carne de vaca y la gente se vuelca a consumir pollo, cerdo, pescado, pastas, verduras, etc. Es decir, la carne vacuna tiene muchos sustitutos, muchos y buenos sustitutos. Los bienes complementarios son bienes que se complementan, como que van juntos para ser consumidos. Por ejemplo, el pan con manteca, el pan con mermelada, el dulce con el queso, el jamón con el queso y el pan, obviamente, el café con leche, el fernet con coca, el whisky con hielo, el vino con soda. Bueno, así tenemos infinidad de bienes que se consumen conjuntamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando un bien complementario sube de precio? Afecta la demanda de los... Perdón. Salud. Gracias. Afecta a la demanda del otro bien. Cuando un bien complementario sube de precio, afecta a la demanda del otro bien, es decir, al que se consume conjuntamente. Supongamos que en el bar de la facultad vamos a tomar un café con leche, pero el café, el precio del kilo de café se ha triplicado. Naturalmente que el precio del café con leche va a subir. Entonces, la leche no subió de precio, pero por el hecho de haber subido el café con leche, naturalmente el precio de la leche también ha aumentado. Es decir, que se comporta
exactamente por ser complementario uno del otro. Vamos ahora a la clasificación de los bienes, ya para terminar esta parte de bienes, que lo clasificamos según su nivel. Según su nivel se clasifican en bienes superiores e inferiores. Los superiores son aquellos bienes que se caracterizan porque su consumo aumenta cuando aumenta el ingreso monetario. Es decir, sube el sueldo que reciben las personas y la gente consume más de determinados bienes. Es decir, esos bienes son llamados bienes superiores. Si nos duplicarían o triplicarían el sueldo nuestro actual y los precios de los automóviles se mantuvieran, todos nos veríamos tentados a adquirir un automóvil. Bien, vamos a los bienes, bueno, los bienes superiores son los automóviles, los automotores en general, las joyas, todo lo que denominamos bienes suntuarios, es decir, toda la cristalería que se usa, el oro, la plata, etc. Vamos a los bienes inferiores. Estos se comportan de manera inversa a lo que recién acabamos de decir. Es decir, que son aquellos bienes que se caracterizan que cuando el ingreso monetario aumenta, disminuye su consumo. Bienes inferiores son la margarina con respecto a la manteca, la mandarina con respecto a las naranjas. Bien. Bueno, salimos ya del tema de bienes y vemos servicios. Cuando dijimos bienes, estamos pensando en objetos materiales, y es así, en objetos. Bueno, está bien en decir objetos materiales porque también tenemos objetos virtuales en la programación orientada a objetos. Entonces, cuando decimos bienes, estamos pensando en objetos materiales. Ahora, cuando hablamos de servicios, los servicios son intangibles. Es decir, los servicios son todas aquellas actividades que están destinadas a satisfacer directa o indirectamente necesidades. Es decir, que son actividades. Por ejemplo, los servicios de peluquería, los servicios de manicura o podología, los servicios médicos, los servicios, bueno, en general los servicios profesionales, están los servicios de ingeniería, abogacía, contador, etcétera, contaduría. También tenemos servicios como los servicios de transporte. Miren la importancia que tiene el servicio de transporte, tanto para el transporte de pasajeros, que hoy se ve afectado por el tema de la huelga que están manteniendo los empresarios y los empleados, sobre todo los empleados de las empresas de ómnibus, pero también sería el transporte en general. Si el transporte no se mueve, como está pasando con el tema de las fronteras cerradas de Santiago del Estero y lo otro, se ven perjudicadas las producciones de los bienes que se deben trasladar a otros centros o mercados de consumo. Bien, el transporte entonces es importantísimo, pero también es importantísimo los servicios financieros o bancarios. No nos olvidemos que las empresas se financian siempre con capital ajeno, nunca con capital, no nunca, muy pocas veces con capital propio. Entonces las empresas toman en los mercados de capitales el dinero que precisan justamente para llevar a cabo los planes de producción que han elaborado. Bien. Bien, esos son entonces en definitiva los servicios. Ya hemos visto entonces los recursos, los servicios, bienes y servicios, y ahora nos queda por ver en ese modelo tradicional lo que son las necesidades. Al preguntarle a uno, a cualquier persona, ¿qué es una necesidad? Esa persona nos diría, es la carencia de algo, es la falta de algo, algo que no tengo. Y si fuera así, comenzaría yo en este momento a hacer una lista interminable de carencias, pero son carencias.
son deseos que tengo, pero no son necesidades. La necesidad tiene cara de hereje, como decía mi abuela, porque la necesidad es imperiosa, requiere que uno la satisfaga. Entonces, una necesidad sería la carencia o falta de algo, pero unida al deseo de satisfacerla. Si en estos momentos yo diría, no tengo una vivienda, me gustaría tener una vivienda. Eso que acabo de decir no es una necesidad. Una necesidad para mí sería, desde el momento en que acabo de decir eso, pero luego comienzo a entrar con los buscadores a las páginas de los bancos para ver cuál es el ofrecimiento en términos de préstamos hipotecarios para de esa manera comprar o construir una vivienda. Desde el momento en que la uní al deseo de satisfacerla, ahí se ha transformado realmente en una necesidad. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Las necesidades se clasifican de la siguiente manera. ¿De quién surgen? En primer lugar, ¿de quién surgen? Surgen o del individuo o de la misma sociedad. Si surgen del individuo, están las necesidades naturales y las necesidades sociales. Las necesidades naturales son las de comer, la de beber, la de, es decir, alimentarse, la de vestirse, que hace un momento decíamos, la de tener un techo. Esas son necesidades naturales. Ahora, las necesidades sociales son aquellas que se tienen como consecuencia de vivir en sociedad, o sea, en comunidad. Por ejemplo, la de celebrar el matrimonio civil, la de denunciar el nacimiento de los hijos en el registro civil, inscribirlos, lo mismo que las defunciones. Son necesidades esas sociales, no son otro tipo de necesidades. Vamos ahora a las necesidades de la misma sociedad. Tenemos entonces las necesidades llamadas colectivas y las necesidades llamadas públicas. Las necesidades colectivas son aquellas que surgen del individuo, o sea, que surgen de la persona, y luego pasan a ser de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, cuando se entrega un nuevo barrio, la gente que va a ese barrio a habitarlo, muchos de ellos tienen una necesidad, que es la necesidad de transporte. Es decir, para ir a trabajar o para ir a estudiar. Entonces, esa necesidad, que es de un individuo en particular o de una familia, luego se multiplica por otras familias y pasa a ser de esa comunidad que es el barrio. Entonces se tramita para que ante la municipalidad del lugar, a los efectos, o comuna, a los efectos de que proceda a que una línea de ómnibus, ya sea nueva o una que ya existe, amplíe su recorrido e ingrese al barrio y satisfaga la necesidad que tenemos de transporte. Estas son las necesidades llamadas justamente colectivas, porque es de todo, del colectivo, no colectivo porque sea el ómnibus, no. Luego tenemos las necesidades públicas, es decir, aquellas que surgen de la misma sociedad, como por ejemplo el orden público, la justicia, la seguridad, la defensa, la educación, la salud pública, etc. Bien, hemos terminado allí con el tema de las necesidades. Cuando abordamos bienes, me aguantan un minutito que me quiero sonar la nariz, que tengo un desastre. Bien, mil disculpas ahí, pero continuamos. Les decía hace un momento que cuando vimos los bienes, vimos los bienes desde el punto de vista de su propiedad y abordamos los bienes públicos. Y dijimos que desde el punto de vista de su propiedad pertenecen al Estado. Pero ahora veamos qué es un bien público. Estrictamente, ¿qué es un bien público? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de caracterizar
a lo que consideramos bien público. Y un bien público tiene dos características esenciales. La primera característica es que es la no exclusión, y la segunda es que el bien es no competitivo. No exclusión y no competitivo. Tiene que tener esas dos características. Bien, vamos entonces con un ejemplo. Hay un partido de fútbol y la gente que quiere asistir al partido abona su entrada y ve el partido. Pero resulta que colindante con la cancha de fútbol hay un edificio en altura y en ese edificio, en los pisos altos, hay gente que puede ver el espectáculo, el partido, sin haber pagado la entrada. Pero este hecho no hace disminuir el espectáculo o el disfrute de la gente que ha pagado la entrada, no la afecta. Bien, eso es no exclusión. Ahora, consumo no competitivo sería para el caso de que diferencia a los bienes públicos de los bienes privados, porque los bienes privados sí tienen consumo competitivo. Si nosotros observamos la oferta de un bien que nos hacen a través de Internet en un catálogo o en la prensa escrita, vamos a ver que debajo de ese bien, supongamos que fuera un celular, ponen la marca, el precio, las características, pero también dice con letrita chica, unidades disponibles 20 o 1000, hay un número. ¿Eso qué implica? Que el consumo es competitivo, porque si hay 20 unidades y si yo no estoy dentro de esos primeros 20, cuando llegue, seguramente el bien se habrá agotado. Es decir, cuando hay consumo competitivo, el bien se agota. En cambio, cuando se trata de un bien público, no hay consumo competitivo y el bien no sufre agotamiento. En definitiva, ¿cómo definiríamos a un bien público? Un bien público es aquel que puede proporcionárselo a muchas personas sin que ello haga disminuir la cantidad disponible para muchas otras. Es decir, el bien público se caracteriza por el hecho de que puedo suministrárselo a muchas personas y este hecho no hace disminuir la cantidad disponible para proporcionárselo a muchas otras personas. Pensemos en un hospital, pensemos en la misma facultad, es decir, entran dentro de esta característica que es la definición de bien público. Y bien público sería aquel también cuyo costo de suministrárselo a muchas personas no difieren demasiado del hecho de suministrárselo a una sola persona. Es decir, que el costo de suministrárselo, de proporcionárselo a muchas personas no difiere del costo en demasía de suministrárselo a una sola. Pensemos en la facultad, por ejemplo, que hayan quedado 3 alumnos o uno de una de las ingenierías, cualquiera de ellas. ¿Cuál es el costo que tendría la facultad? Y el costo prácticamente sería el mismo, porque hay que pagarle a todo el cuerpo docente, a los no docentes que también trabajan, es decir, que el costo en personal se mantiene inalterable. Sí habría una disminución en términos de lo que sería la energía eléctrica, y en términos, también habría una disminución en el consumo de los útiles de limpieza, por cuanto las áreas que tendrían que estar más higienizadas o más frecuentemente higienizadas serían aquellas que el alumno transite. Lo mismo que la energía eléctrica, estaría prendido las luces comunes del pasillo, de la entrada y del aula correspondiente a la clase que recibe ese alumno. Ven ustedes que comparativamente hablando con el costo de tener
todo lo que implica el movimiento de una facultad, no difiere mucho de suministrar ese mismo producto, ese mismo servicio, más que producto, a un solo alumno. Entonces, esos son los bienes públicos. Recuérdense la característica: no exclusión y consumo no competitivo. Bien, ahora volvamos al modelo tradicional de economía. En ese modelo nosotros habíamos planteado el objetivo. El objetivo del sistema económico era incrementar la eficiencia en la transformación de los recursos en bienes y había que consolidar el mantenimiento, consolidar el mantenimiento del nivel de vida y propender hacia el progreso social. Bien, cuando decimos mejorar la eficiencia en la transformación, la eficiencia no es lo mismo que la eficacia. La eficacia implica lograr un objetivo. No importa el costo que me implique lograrlo. Es decir, que lo que busco es lograr el objetivo. En cambio, cuando planteo eficiencia, el objetivo a lograr debe ser al menor costo posible. Es decir, estamos aplicando el principio de la maximización y eso estamos hablando en términos de eficiencia. Bien, la pregunta es, ¿cómo hace el sistema económico para llevar a cabo ese objetivo? Bien, ese objetivo el sistema económico lo lleva a cabo a través de realizar las siguientes funciones. Pero antes de ver estas funciones del sistema económico, es necesario ver el mecanismo de los precios, porque está íntimamente ligado con lo que estamos por abordar de las funciones del sistema económico. Entonces, ¿qué es un precio? Y esto es el corazón de economía, porque son los precios. Hay un libro que está en la bibliografía que se usa mucho en microeconomía, que es parte de lo que nosotros vemos, porque vemos micro y macro, que se llama justamente Introducción a la teoría de los precios. Miren la importancia gigante que tienen los precios en temas económicos. Entonces, ¿qué son los precios? Los precios son indicadores para la asignación eficiente de los recursos. Los precios, en definitiva, son señales, es decir, que son incentivos que nos motivan. Un precio alto, desde el punto de vista de los consumidores, nosotros decimos es caro, no compramos. Un precio bajo nos incentiva a comprar más unidades de ese producto porque lo estamos considerando de esa manera, nos conviene. Es decir, que los precios cumplen la señal en el sistema económico de los semáforos en la organización del tránsito de una ciudad. Bien, los precios los podemos clasificar en precios que son absolutos y en precios que se denominan reales o relativos. Los precios absolutos están expresados en unidades monetarias, es decir, están expresados en pesos acá en la Argentina. En Brasil estarán en reales, en Uruguay estarán en pesos uruguayos, bueno, en la moneda de cada país. Entonces, si vemos un menú de un bar o de un restaurante, ese menú, ese menú, bien dicho, está expresado en unidades monetarias, porque dirá un café 70 pesos, un café con leche 90 pesos, etc. Bien, los precios reales o relativos, estos son importantes. Estos precios indican la escasez relativa de un bien con respecto a otro bien. Es decir, queremos saber si entre estos dos bienes que deseamos producir, ¿cuál es el bien que es más escaso? Por ejemplo, vamos a dividir
vamos a considerar el precio de 1 kilogramo de carne vacuna con respecto a 1 kilogramo de carne de cerdo. Un precio de 1 kilogramo de carne vacuna debe estar en el orden de los 400 pesos y un precio de kilogramo de carne de cerdo en el orden de aproximadamente los 200 pesos, más o menos. Entonces, si dividimos pesos con pesos, simplificamos los pesos y por lo tanto lo que obtenemos es un factor que es 2. ¿Qué indica este 2? Este 2 nos indica que es 2 veces más escasa la carne de vaca con relación al pollo. Y hace un momento decíamos, cuanto más escaso es un bien, mayor será su precio. Por lo tanto, la carne de vaca va a ser mayor el precio con relación a la carne, perdón, no de pollo, a la carne de cerdo. Bien, vamos ahora, visto esto del mecanismo de los precios, vamos a las funciones del sistema económico. Entonces se necesita el mecanismo de los precios, porque estos precios son indicadores, dijimos, para la asignación eficiente de los recursos. El sistema económico tiene que buscar siempre la eficiencia, era el objetivo. Entonces, la primera función que se enfrenta al sistema económico es la de fijar prioridades. Entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Qué producir? Es la pregunta. ¿Cuánto producir? Vamos a producir automotores, vamos a producir ganado vacuno, vamos a producir ovejas, vamos a producir trigo, vamos a producir camiones, etc. Entonces, ¿qué producir? Entonces, esto se contesta a través del mecanismo de los precios. En este sentido, el precio que tiene todo bien es un indicativo, es un indicador, más bien dicho, que nos trae, desde el momento en que se viene comprado por alguien, una información que dice, nos indica cuáles son las preferencias que tienen los consumidores. Entonces, los que vamos a invertir, los empresarios, los productores, ¿en qué bienes vamos a invertir? O sea, ¿cómo fijamos esas prioridades de qué producir? Vamos a invertir en aquellos bienes que estén gozando de la preferencia de los consumidores, pero cuyos precios sean altos frente al costo que nos implique producirlos. Es decir, vamos a buscar siempre aquellos precios, aquellos bienes que tengan precios mayores en relación a su costo. Porque en la medida en que minimizamos los costos, esto que está acá es la ganancia, es decir, estamos maximizando la ganancia, que era lo que hace un momento decíamos, no hace un momento. En la clase pasada hablábamos del principio de la maximización del beneficio, un supuesto fundamental en economía. Bien, esa es la manera en que en el sistema económico se establecen las prioridades. En segundo lugar, hay que organizar la producción. ¿Cómo se hace para organizar la producción? ¿Qué es esto? Eso significa que tenemos que ordenar los recursos productivos de tal manera que nos permitan elaborar aquellos bienes que los consumidores requieren. ¿Y de qué manera lo vamos a organizar, a ordenar a los recursos productivos? Y lo vamos a ordenar en función del principio de la maximización del beneficio, que sería lo mismo decir, lo vamos a ordenar minimizando los costos. Esa es la manera en que se organiza la producción en una pequeña empresa, tan simple como un kiosco, como en una gran empresa, un ingenio, una fábrica, etc. Bien. Vamos a ver entonces cómo se organiza la producción entre las diferentes industrias que hacen bienes distintos. Entonces tenemos la industria automotriz, la industria textil, la industria alimenticia, etc. Entonces, ¿cómo se organiza la producción entre ellas? Aquellas industrias que están gozando de las preferencias de los consumidores, es decir, venden más, los consumidores compran más sus productos, entonces ellos reciben mayores ingresos y esas empresas lo que hacen es crecer. Es decir, se van transformando como soles brillantes y crecen.
en el firmamento de las industrias, de las empresas. Entonces, al crecer, esas empresas para poder hacerlo necesitan contar con recursos, sobre todo recursos humanos, con experiencia, calificados. ¿Y cómo van a hacer para contar con esos recursos humanos? Lo que van a hacer es tentarlos ofreciéndoles pagar mejores sueldos que en las otras industrias. ¿Cuáles industrias? En aquellas en donde el proceso es totalmente diferente al que está viviendo esta. Es decir, el proceso en aquellas industrias, los consumidores se manifiestan cada vez con menos preferencia en los productos que esa industria elabora. Entonces, esa industria se está empezando a achicar como soles, es decir, está desapareciendo. Y esa industria entonces está pensando que en algún momento va a cerrar sus puertas. Y lo que hace es que comienza a licenciar el personal y luego está pensando en implementar un plan de retiro. Y naturalmente la gente que está ubicada trabajando en esta industria ve el aviso que hace la otra industria y se va para acá. Entonces, esa es la manera en que se organiza la producción entre las diferentes industrias. El segundo nivel está dado por las firmas que integran cada una de las industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz tenemos fábricas como la Toyota, la Volkswagen, la Renault, la Ford, etc. ¿Cómo se organiza la producción a nivel de ella? Y la producción se organiza exactamente igual como decíamos a nivel de todas las industrias. Es decir, aquellas firmas que están recibiendo mayores ingresos como consecuencia de que gozan de las preferencias de los consumidores son las que crecen, y aquellas otras que están en el proceso inverso están desapareciendo del mercado y los recursos humanos de una pasan a los recursos humanos de la otra, integrar la planta de personal de la otra. Es decir, que para la firma que crece implica conseguir recursos experimentados con buena experiencia en el mismo campo que ellos tienen, lo cual implica no gastar en formación o en capacitación, y por lo tanto de esa manera actúan y organizan la producción. Ustedes me dirán, pero mayor costo y está ofreciendo pagar más. No, lo que ocurre, yo pago más por gente de experiencia y eso implica que los productos que yo fabrico se van a hacer de manera mucho más eficiente que tomar a gente con poca experiencia. Ese es el motivo por el cual actúo de esa manera. Bien, y por último, tenemos dentro de cada firma, ya estamos en el meollo del asunto, el centro. Entonces, dentro de cada firma se organiza, como decíamos al comienzo, a través de la premisa del menor costo. Es decir, tratamos de minimizar los costos. Con un ejemplo muy sencillo podemos verlo. Por ejemplo, quisiéramos poner un kiosco. Bien, ¿qué alternativas tendríamos de poner un kiosco? ¿Dónde? ¿En qué lugar lo ubicamos? Naturalmente que del estudio de mercado que realizamos, que es fundamental, nos indica que los kioscos tienen éxito en aquellos lugares en donde hay un flujo importante de gente, que transite mucha gente. Entonces, como somos tecnológicos, miramos en nuestra facultad y decimos, ¿y por qué no pongo un kiosco acá al frente de la tecnológica? Por la Rivadavia al 1000. Por supuesto que en este momento que es todo virtual, no hay presencial, sería un fiasco colocar el kiosco allí. Pero supongamos que todo está de vuelta a la normalidad, a la presencialidad, y buscamos instalar un kiosco. Entonces, ¿de qué manera vamos a organizar la producción? Empecemos con los recursos naturales, es decir, ¿dónde vamos a ubicar el local y cómo? Organizar la producción implica contestar la pregunta, eso no dije, ¿cómo producir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a buscar un local que esté allí en donde decíamos al frente de la facultad.
las alternativas que tenemos son tres. La primera sería comprar un local o comprar una propiedad, que sería la más cara. En segundo lugar, es alquilarlo. Y en tercer término, si busco todavía minimizar los costos, es buscar si algún pariente, aunque sea lejano, es propietario de alguna propiedad, valga la redundancia, ubicada allí. Vamos a suponer de que conversando con mi abuela me dice, sí, mira, tu tía tal, que hace rato que uno no la visita, vive allí. Entonces, uno se hace presente, obviamente se identifica, nos hacen pasar y después de un rato de conversar, le decimos a esa tía, mire tía, el propósito de mi visita es que tengo una idea que es poner un kiosco acá de venta de golosinas, gaseosas, helados al frente de la facultad. Por lo cual yo necesito de que el primer comedor que usted tiene lo desocupemos y yo voy a acondicionarlo y además la ventana que da hacia afuera voy a introducir una puerta allí. Por supuesto que todos los gastos van a ser a cargo mío, y yo me voy a encargar de pintarle todo el frente también de la propiedad y todos los meses les voy a pagar el impuesto el impuesto inmobiliario, el impuesto el impuesto equivalente que sería el impuesto inmobiliario de la municipalidad también y todos los servicios de energía eléctrica, de gas, de comunicaciones, es decir, si tiene internet, si tiene cable, etcétera. Y además le voy a dar 2.000 pesos más por mes. Seguramente que nuestra tía nos va a contestar que no tiene ningún problema, que ella vive sola en la casa y bueno, que eso la ayudaría también a estar mejor y por lo tanto aceptó. Bien, ¿cuál fue el negocio que hicimos nosotros? Dijimos que buscamos minimizar los costos. ¿Cuál es el costo entonces de nuestra locación? El costo de nuestra locación sería pagar los servicios. En servicios e impuestos que gravan la propiedad, calculemos que pagaríamos 4.000, 5.000 pesos, más los 2.000 que le damos también por mes, estamos hablando de 7.000 pesos mensuales o de 5.000 pesos mensuales. Un alquiler de un local de 5x5 frente a la tecnológica debe andar en el orden entre los 10.000 a los 15.000 pesos tranquilamente. Entonces, miren cómo hemos minimizado los costos en el tema de los recursos naturales o recursos tierra en la clasificación tripartita. Vamos ahora a pensar en el segundo recurso, los recursos humanos. ¿Cómo vamos a tomar los recursos humanos y de qué manera pisamos los costos, minimizamos los costos? En primer lugar, establecemos el horario de atención. El horario de atención va a ser a partir de las 7 de la mañana y vamos a cerrar a las 23 horas. En definitiva, va a estar 16 horas abierto, lo cual implica 8 horas por turno. El primer turno lo tomo yo, que soy el propietario, que estudio en la tecnológica, entonces tomo el turno mañana para asistir a la facultad en el turno tarde o noche y noche. El segundo turno de la tarde y parte de la noche, a ver a quién vamos a tomar para que asuma esta responsabilidad. Pensamos rápidamente en alguien de nuestra propia familia, es decir, un hermano, un tío, mi mamá, mi papá, algún otro pariente, algún amigo, mi novia, bueno, alguno de ellos. ¿Qué le ofrecemos? Le ofrecemos pagar 500 pesos por día y además que puede llevar el paquete de cigarrillo que desee, de la marca que quiera, puede comer un helado, un chocolatín, llevar golosinas, etcétera, del kiosco tomar una gaseosa sin ningún problema. En definitiva,
pongamos que estamos ofreciendo entre todas esas chucherías pagarle 700 pesos por día. Como atendemos de lunes a viernes, tenemos 3.500 pesos, 5 por 7.000, 3.500 pesos cada semana, multiplicado por 4 semanas, tenemos alrededor de 4 por 5, 20, 14.000 pesos mensuales por 20 días de trabajo. Si tuviéramos que tomar un empleado con el convenio colectivo de los empleados de comercio, naturalmente que tendremos que pagarle mucho más que eso. Sueldo básico debe estar en el orden de los 20.000 pesos y sobre eso tendremos que hacer los aportes patronales que equivalen más o menos a un 25% más, por lo tanto estamos hablando de mucha más plata que lo que le estamos pagando a esta persona. Es decir, hemos minimizado los costos. Ahora, vamos al último recurso, ¿cómo lo organizamos? Los recursos materiales, que sería lo que llamamos el capital, en este caso fijo, y el circulante. El capital fijo, entonces pensamos en las estanterías, pensamos en los exhibidores, en las heladeras, en los freezers. ¿Cómo los conseguimos? En primer lugar, buscaré si algún amigo tuvo un kiosco y lo cerró, a los efectos de pedírselo prestado y pagarle un ínfimo interés, pagarle un ínfimo alquiler por mes. O directamente, como es amigo, me lo presta sin ningún problema. También puedo recurrir, por ejemplo, a Arcor, y a Arcor decirle, mire, voy a vender en exclusividad los productos de ustedes, pero yo necesito de que me monten o me den como datos, se llama en realidad, es decir, que me permiten el uso y después tengo que devolver instalaciones y exhibidores para que yo tenga los productos de ustedes. Seguramente que Arcor va a acceder, para eso tiene la parte de marketing. Obviamente que ellos verifican de que sea un lugar en donde la venta sea buena. Y ese es un lugar que asegura una buena venta porque es justamente la tecnológica en donde diariamente, en tiempos normales, 4.000, 5.000 personas están en los distintos turnos dando vueltas por allí. De la misma forma podemos recurrir a la Coca-Cola, a la Pepsi y pedir que nos presten en comodato, nos den en comodato las heladeras y nosotros vendemos exclusivamente los productos de ellos. Los helados hacemos de la misma manera con Frigor, con Telo, con Grido y que ellos nos presten los freezer, nos den en comodato y nosotros vendemos en exclusividad sus productos. Ya ven, por supuesto que deben quedar algunas cosas que tendremos que comprar, pero las podemos comprar usadas y también estamos minimizando los costos. Esa es la manera en que se organiza la producción en un kiosco y es la manera en que se organiza la producción en una gran empresa, en una fábrica, etc. Bien, esa era la segunda función, organizar la producción. La tercera función es distribuir el producto. Distribuir el producto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los bienes y servicios que tenían que satisfacer necesidades? Esa distribución era una distribución física. Acá no estamos hablando de esa distribución. Acá estamos hablando de la distribución del ingreso. Es decir, preguntarnos de qué manera los recursos productivos que han participado en la elaboración del producto participan de su ingreso, de su beneficio. Entonces, eso se hace también a través del mecanismo de los precios. Por ejemplo, en el caso de una persona, ¿cómo se determina el salario que cobra? El salario tendría que estar en función, en primer lugar, de la calificación que tiene, es decir, de los recursos productivos que posee. Por ejemplo, es un profesional, tiene muchos certificados, ha asistido a muchas capacitaciones y actualizaciones a posterior de haberse recibido, ha trabajado en varias empresas, tiene experiencia, etcétera. Ese sería
todos los recursos productivos que poseen. Y luego estaría el precio que se paga por cada unidad de estos. Y aquí está el problema de todo en la distribución del ingreso en cuanto al salario, que el precio que se paga por cada unidad de estos es muy bajo comparado con el precio que se paga por cada unidad de otros servicios. Pensemos, lo que cobra un profesor en la universidad que está capacitando, formando a la futura generación que va a dirigir el país, porque van a ocupar ustedes puestos claves de gerentes, de algunos empresarios, y es decir, que van a estar en el desarrollo del país, en el crecimiento, en lo que es la riqueza, la generación de riqueza del país. Entonces, un profesor con un currículum grande, como el mío, tendría que ganar una cifra importante. Y no es así porque el precio que se paga por cada unidad de estos servicios es bajísimo. Si nosotros comparamos con un empleado, sin ánimo de menoscabar a nadie, de la legislatura o de una ordenanza de los tribunales del Poder Judicial, el precio que se paga por cada unidad, que sería la hora trabajada por ellos, es mucho más que lo que nos pagan a nosotros los profesores. Bueno, esa es la manera en que, a pesar de estar distorsionada, se efectúa la distribución del ingreso en nuestro país, pero se hace todo a través del mecanismo de los precios. La cuarta función, que es la penúltima, la cuarta función consiste en ajustar el consumo a la producción en los periodos cortos. Es decir, hay que igualar, ajustar la velocidad de producción con la velocidad de consumo. Puede ocurrir que a raíz de una sequía o a raíz de una inundación, por ejemplo, se pierda parte de la cosecha de papa. Entonces, la papa que tenemos normalmente tiene que ser consumida en todos los meses hasta llegar a la próxima cosecha, que tendremos de nuevo papa. En definitiva, el consumo de papa nunca se va a ver afectado en el sentido de que siempre va a haber. Bien, si en el caso de que hubiera esa sequía o hubiera una inundación, que ocurrió lo que dijimos, entonces quiere decir que el stock que disponemos es menor, y eso hace que, si la sociedad sigue consumiendo al ritmo actual, el producto se agote en un par de meses. Y el resto de los meses nadie come papa. Pero como hay algunos productos o bienes que son necesarios para la alimentación, sobre todo de personas enfermas, no es así como proceden las sociedades. ¿Cómo procede? Y ahí está el mecanismo de los precios, que cuando el mercado percibe que hay escasez, automáticamente el precio de ese producto sube. Al subir de precio, lo que hace de que la gente no prescinda del consumo de ese bien, sino que lo espacie en el tiempo, es decir, que en vez de comer un asado todos los fines de semana, comeré 1 o 2 fines de semana asado, si es que el precio de la carne subió. Bien, ese es ajustar el consumo a la producción en los periodos cortos. Y la última función es una ratificación del objetivo del sistema económico, que es que se debe consolidar el mantenimiento del nivel de vida alcanzado y tender hacia el progreso social. Bien, con eso terminamos la clase de hoy, si no, con eso nos vamos. Que tengan una feliz tarde y que nos vemos entonces, si Dios quiere, en la clase del día viernes. Gracias, profesor, que descanse. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Profe, que se recupere. Hasta luego.